¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Eric Hernández Carvajal, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenido, Eric, a Conciencia. ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir desde Cartago. Sí, es un viaje largo, pero siempre da gusto volver a la escuela que lo formó uno, a la UCR. Muchísimas gracias. Eric, usted es el investigador principal de un proyecto que llama muchísimo la atención, que este tipo de ciencia se esté desarrollando en nuestro país, proteínas que participan en los procesos de coagulación sanguínea. Pero antes de descomponer todos los diferentes elementos que conlleva este proyecto de investigación, no solo por el título, hablemos de los problemas realmente de las enfermedades cardiovasculares, muchos de ellos representados por infartos cardíacos, que no deja de ser una problemática en cualquier país, sea en vías de desarrollo o incluso en países desarrollados. ¿Por qué, Eric? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, como vos decís, Gustavo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbilidad y mortalidad en todos los países, vías de desarrollo y desarrollados, porque el estilo de vida de las personas ha cambiado. Nuestros abuelos hacían más ejercicio, comían una dieta más sana que lo que hacen actualmente, lo que hacemos nosotros y más lo que hacen, por ejemplo, nuestros hijos. Tienen acceso a diferentes tipos de comida, a patrón de comportamiento diferente. Está demostrado, Eric, que haya más sedentarismo ahora que antes. Sí, y lo podemos ver con un ejemplo muy claro. Si yo le pregunto qué hizo usted en su infancia o cuando era niño, estaban corriendo, andando en bicicleta, jugando escondidos, subiéndose en los árboles. Y ahora lo que pasa es que muchos juegan con los teléfonos, con PlayStation. Hay más tiempo invertido en la casa que fuera de la casa. Entonces eso es la misma televisión, ¿verdad? Claro, y la televisión, y los videos. y las películas, y el acceso a los centros comerciales más cerca. Exacto. ¿Cuándo el abuelo de uno fue a un centro comercial? Nunca, ¿verdad? Se llevaba el gallo de comida típica y se lo comía en el campo. Correcto. Entonces, ese tipo de estilo de vida lo tienen muy pocas personas actualmente. Lo siguen teniendo, pero la mayoría de la población tiene otro estilo de vida. Y eso trae repercusiones que ahora vamos a ver que las enfermedades cardiovasculares son enfermedades muy complejas y que dos de las manifestaciones clínicas más severas son lo que conocemos como infartos cardíacos o derrames cerebrovasculares. Correcto. Costa Rica no escapa a esas estadísticas mundiales. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Para nada. Por ejemplo, en Costa Rica, en promedio 6 personas mueren al día debido a estas enfermedades cardiovasculares. Entonces ya eso da una luz de qué es lo que está pasando en el país. Y no solo las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Porque ahora hablaremos las características que ellas tienen, pero además otros factores de riesgo, como son lo que estábamos comentando, el sedentarismo, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, todos esos factores de riesgo exacerban la problemática. Para las enfermedades cardiovasculares son un pool para trabajar, ¿verdad? ¿Se está haciendo algo al respecto, Eric? En términos de políticas de salud, estamos preocupados, bueno, no, más que preocupados, ¿se está ejecutando un programa, digamos, como para cambiar esto? Tanto a nivel mundial ya se ha empezado a ver esa necesidad y la Caja Costarricense del Seguro Social, nuestro sistema de salud, está haciendo una revisión constante de pacientes que tienen estas características, motivarlos a tener una mejor dieta y a un sistema de vida menos sedentario, ¿verdad? Actualmente vemos cómo nos fomentan el hacer más ejercicio, el comer unas mejores dietas, y a nivel mundial también se puede ver como la modalidad de las escuelas en el cual los niños antes les facilitaban tener una computadora para tener acceso a información, ahora se están devolviendo al modelo antiguo, al modelo, ok, tenemos la computadora, pero también fomentemos tiempo de ejercicio. Entonces las escuelas de primer mundo incluso están volviendo pasos atrás y ya hay algunas escuelas que lo hacen. Hace poquito vi un reportaje periodístico donde nos hablaba que 1 de 4 niños ya tiene problemas de obesidad en nuestro país, Eric. Eso es alarmante. Sí. En este momento creo que México, Estados Unidos son los países con problemas de obesidad más serios en América. Eso hay que combatirlo en forma inmediata.
y una intervención multidisciplinaria, no solo el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud tiene que involucrarse, la Caja y muchas otras instancias, porque eso tiene un gran costo social y económico. Claro, claro, no solo es la implicación de que estos niños van a tener después problemas de salud, sino que también es un derroche económico para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. Esto hay que intervenirlo. Ok, proteínas que participan en los procesos de coagulación sanguínea. ¿Qué tanto sabemos nosotros de cuáles son esos complejos proteínicos que participan en este proceso de coagulación? Ok, las enfermedades cardiovasculares como tal son complejas. Y multifactoriales, multifactoriales, sí, lo que venimos diciendo de factores de riesgo. No solo ambientales, sino intrínsecos también. Y algunos genéticos. Y genéticos. Ajá. Entonces, además de que eso es complejo, además el proceso, la cascada de coagulación, que es la que al final produce el coágulo, que es el que desencadena el infarto, ¿verdad? O el derrame cerebrovascular, es muy complejo como tal, ¿verdad? Entonces, ese proceso de la cascada de coagulación... Por la participación de varias moléculas, me imagino. Sí, es muy complejo, complejísimo. Que era precisamente a lo que iba, ¿verdad? Participan gran cantidad de proteínas que en condiciones normales mantienen un equilibrio, una homeostasis correcta, ¿verdad? Entre los procesos de coagulación. Cuando uno se corta, cuando tiene una herida, pues lo ideal es que la sangre coagule para que se forme el coágulo, el grano y sane el tejido. Pero también, si ese proceso no se da, pues más bien hay una pérdida excesiva de sangre. Entonces tenemos que tener ahí un balance. Hay todo un conjunto de proteínas, por eso le decimos la cascada de coagulación, ¿verdad? Porque son reacciones continuas, muy reguladas, que permiten dar la formación de ese coágulo. ¿Cómo interviene, ya casi tenemos que hacer una pausa, pero cómo interviene la dieta en esa cascada de coagulación que usted mencionaba recientemente? Okay. Muy rápidamente. Sí. Bueno, la dieta nos devolvemos todavía un poco más. Las enfermedades cardiovasculares se originan porque en los vasos sanguíneos, donde circula la sangre, pues se empiezan a acumular lípidos por la mala dieta que tenemos, por la falta de ejercicio, se empieza a formar una capa que se vuelve, una pared que se vuelve inestable. Cuando se rompe esa capa es cuando se forma el coágulo. Entonces, cuando se corta la piel, es normal que se deforme un coágulo para que sane. Pero dentro de nuestros vasos sanguíneos no es prudente, no es normal que se forme un coágulo. Entonces, eso es un desajuste debido a la dieta, ¿verdad? Mala alimentación, poco ejercicio, desencadena en la ruptura de ese vaso sanguíneo y la formación del coágulo. Y la formación de ese coágulo era lo que decíamos que es un proceso muy complejo. Permíteme hacer una pausa, Eric, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Eric Hernández, profesor e investigador de la Escuela de Biología y del Centro de Investigaciones en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica. Eric, cuéntenos, de forma muy sencilla, cómo se forma ese coágulo, que usted nos hablaba del segmento anterior. Ok, sí, como les decía, la formación del coágulo es un proceso muy complejo. Participan muchas proteínas, se activan en cascada, pero al final hay una proteína principal, una proteína que cumple muchos papeles que se llama la trombina. Y esta trombina va a activar a otras moléculas, al fibrinógeno, que es al final el que va a formar el coágulo de fibrina, va a activar a las plaquetas, que son las que se van a unir a ese coágulo para darle protección. Entonces, la proteína tiene un papel primordial. Es tan importante esta proteína... La trombina, propiamente. La trombina, sí. La trombina es tan importante que regula procesos de procoagulación como de lisis sanguínea. O sea, también funciona como anticoagulante. Funciones anticoagulantes. Entonces, se vuelve una proteína central en el proceso de coagulación. Es por ello que esta proteína se vuelve un blanco muy importante para estudios de investigación, como es el caso de nosotros. A mí me llama la atención que vamos a ver, el aporte, por eso dije en el inicio, lo que ustedes están proponiendo es realmente extraordinario, pero no se sabía muchas de esas cosas, Eric, a nivel internacional. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el factor 8, usted como genetista sabe que mutaciones en este factor, que es un factor de la cascada de coagulación, produce hemofilia. Exactamente, la hemofilia.
Entonces se sabe que mutaciones en ese factor producen hemofilia, pero el mecanismo de cómo ese factor 8 es activado o procesado por la trombina, esta proteína que le digo que es fundamental en la formación del coágulo, no se conoce. A nivel molecular no se conoce. Entonces hay estrategias para tratar a los hemofílicos, pero si uno revisa un poquito, los hemofílicos tienen ahí efectos secundarios como que se vuelven resistentes al factor 8 cuando se les suministra a ellos. Entonces, lo ideal es buscar fármacos más específicos, que es la carrera que hacen los genetistas, ¿verdad? Que es la carrera que hacen las farmacéuticas en busca de medicamentos que produzcan menos efectos secundarios. La farmacogenómica. La farmacogenética. Sí. Que tiende a la medicina individualizada, dicen. Sí, sí, esa es la expectativa. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que pasar con lo que vamos a ver ahora, una de las técnicas, que es tratar de entender las interacciones entre las moléculas. Casualmente entre la trombina y un factor. Es lo que le quiero preguntar. Okay. ¿Qué hacen ustedes en el laboratorio? Okay. Proyectémonos al laboratorio, al laboratorio de ustedes y cuéntenos en términos muy sencillos qué es lo que están haciendo. Bueno, nosotros nos dimos a la tarea de estudiar estas enfermedades y determinar cuáles son las proteínas más importantes o que tienen un papel crucial en la formación de este coágulo. Y voy a mencionar 3, la trombina, el factor 5 y el factor 8. Entonces, se tiene información de que ellos están relacionados, pero no se conoce cómo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, es producir estas proteínas, purificarlas, para después empezar a realizar ensayos específicos. In vitro. Bueno, no con células, pero sí, producimos las proteínas estas en E. coli, las purificamos, son proteínas humanas producidas en E. coli, las purificamos y después empezamos a hacer ensayos para la búsqueda de la formación de un cristal del complejo de las proteínas. ¿Cuáles? Trombina y factor 8, por ejemplo. Y después los analizamos. Esto es lo que llaman ustedes cristalografía de proteínas. Exactamente. Nos estamos acercando a esa área, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer para entrar al mundo de la cristalografía de proteínas es producir un cristal de proteína. Un cristal que después vamos a procesar. Y ese cristal tiene que tener las moléculas en este caso, de las proteínas de interés ordenadas. Entonces, tiene que formar un cristal de moléculas del complejo proteico ordenado para después nosotros analizarlo. ¿Cómo se analiza? Una vez que se tiene un cristal, que cuesta mucho obtener un cristal de las proteínas en complejo, pero una vez que se obtiene, se difracta con una fuente de rayos X fuerte o muy energética para tratar de dilucidar la estructura tridimensional de esa proteína. Y ahí es cuando se ven las interacciones átomo a átomo, y ahí es cuando las farmacéuticas les llama la atención, cuando los investigadores les llama la atención de ya se resolvió eso, ok, vamos a ver qué está pasando ahí y cómo podríamos diseñar un fármaco que prevenga la formación de coágulos, por ejemplo. Pero es un proceso laborioso. Además de ser un proceso muy laborioso, requiere de un equipo extremadamente costoso. Hablemos de esa parte. ¿Cómo el tecnológico ha adquirido todo ese equipo específico para todo esto de cristalografía de proteínas? Bueno, nosotros tenemos cierto equipo comprado en el laboratorio, pero también como es muy costoso, también se han realizado alianzas estratégicas con diferentes centros de investigación. Entonces, por ejemplo, externos, digamos, internacionales. Bueno, nacionales e internacionales. ¿Por qué internacionales? Porque aunque es la cristalografía de proteínas una herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico y para el mejoramiento en la salud a nivel mundial, en Costa Rica todavía no se ha podido desarrollar, porque no hay mucho personal capacitado y porque, como decíamos, los equipos son sumamente caros. Entonces se hacen colaboraciones. Tenemos colaboraciones con el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Barcelona para la parte de cristalografía de rayos X y acceso a los sincrotrones igual de Barcelona, al ALBA y al de Grenoble, el ISRF, que es unas instalaciones donde hay unas fuentes de rayos X muy útiles para resolver este tipo de cristales. ¿Todo esto en España? El ALBA es en España, en Barcelona, y el de Grenoble es en Francia, es otro sincrotrón. Entonces, la idea es producir aquí el cristal, tener la molécula y de momento mandarla a analizar allá. Bueno,
La idea es ir, porque lo que queremos es que estas técnicas estén al alcance de los costarricenses, del grupo de investigadores. Entonces la idea es ir a resolver nosotros las estructuras y no quizás mandar las muestras a que otros las procesen. Pero sí contamos con la colaboración de ellos. ¿Cuánto tiempo tomará, digamos, como para que todo el proceso se pueda desarrollar en el Centro de Investigación de Biotecnología? Bueno, para que se logre hay que comprar un equipo que es sumamente caro. Entonces yo no lo visualizo como en el Centro de Investigación de Biotecnología, pero sí un poco en el CENIBIOT, pensando en colaboración de todas las universidades. Yo cuando llegué aquí proyecto hace CONARE, poco, digamos. claro, Algo más amplio. Sí, cuando yo llegué aquí hace menos de un año, empecé a contactar diferentes grupos de investigación en el país y ya nos pusimos de acuerdo en pequeñas tareas que podemos ir haciendo y que se empieza a hacer un grupo interesante para ahora sí justificar un equipo de estos. Pero igual, antes de comprar un equipo de estos, yo creo que es prudente de parte de nosotros como investigadores empezar a hacer cosas en colaboración con otros países, generar conocimiento, generar publicaciones y demás para tratar de conseguir financiamiento, ojalá internacional, para adquirir este tipo de equipos. Perfecto. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Eric Hernández, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, profesor e investigador del Tecnológico. Eric, ¿en qué consiste el proyecto? Hemos hablado de muchas cosas interesantísimas, pero no hemos hablado propiamente del proyecto de ustedes. Bueno, como te decía antes, Gustavo, hemos seleccionado ciertas proteínas de esa cascada de coagulación y ahora queremos estudiar cómo es las interacciones, cómo se dan esas interacciones entre ellas. Entonces, como te decía antes también, estamos expresando esas proteínas y purificándolas para empezar a hacer ensayos con ellas. Entonces, la idea es producir esas proteínas y caracterizarlas. Una vez que tenemos esas proteínas, tenemos dos vías de trabajo. Una, tratar de formar el cristal que te decía antes para analizarlo mediante rayos X, o también podemos preparar complejos de proteína en solución. Y aquí es donde entra una técnica similar a la cristalografía que permite identificar o determinar ese tipo de interacciones, que es la resonancia magnética nuclear. Entonces, en este sentido, es interesante porque equipos de resonancia magnética nuclear sí existen en el país. Por ejemplo, el CIPRONA de la Universidad de Costa Rica tiene un equipo, pero no ha empezado a trabajar con proteínas y no ha empezado a trabajar con la evaluación de interacciones entre proteínas. Entonces tenemos un proyecto de colaboración con el TEC, que ya está aprobado para que inicie el próximo año, para empezar a determinar ese tipo de interacciones con esta técnica de resonancia magnética nuclear que es en proteínas en solución. Y la otra vía, o la otra estrategia que hemos estado hablando, es formar ese cristal y llevarlo a analizar por rayos X a España o a Francia. Esa parte no se puede hacer en Costa Rica, habíamos dicho en el segmento anterior. Sí, porque los equipos son muy caros, son instalaciones, bueno, el ALBA tiene como 230 metros de diámetro, las instalaciones. El sincrotrón, así se llaman estas instalaciones de Grenoble, mide 625 metros de diámetro, son aceleradores de partículas que producen rayos X súper poderosos, súper potentes, que posteriormente van a golpear o a difractar en el cristal de proteína. Y eso nos permite a los investigadores obtener información para resolver la estructura tridimensional y tener el tipo de interacción. Eso nos permite determinar a su vez el mecanismo de interacción y pensar en posibles fármacos si fuera el caso. ¿Cuánto tiempo nos llevará o les llevará a ustedes, Eric, para estar en esa fase de estar pensando en un fármaco eventualmente? Bueno, fármaco como tal sí son varios años. Primero, porque tenemos que entender el mecanismo. Y después de entender el mecanismo, tendríamos que ver si vale la pena diseñar un fármaco. No es que resuelvo una estructura, tengo la interacción y voy a diseñar un fármaco. No, es que hay que valorar también si una vez entendiendo el mecanismo biológico como tal, si vale la pena diseñar un fármaco. Pero es los principios en que se basa el diseño de fármacos. Todos pasan por estudio de cristalografía. Por ejemplo, cuando yo estaba en Francia o en España, yo estaba
trabajando en una línea y estaban las farmacéuticas a la par mía. O sea, es un área de desarrollo que trae inversión a los países y que trae progreso. Entonces yo creo que es un área que tenemos que trabajar más acá. Ya como te digo, hay un grupo de investigadores que quiere trabajar en esa línea y es muy importante. ¿Cómo financian esos proyectos tan caros, Eric? Ok, hay partidas nacionales, usted las conoce, que uno puede tener acceso, ¿verdad? Hacer una propuesta en colaboración, así hemos conseguido algunos de los recursos, pero también nosotros tenemos una colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Barcelona, que te decía antes, y nosotros estamos trabajando en la línea complementaria con la que ellos están trabajando allá. Entonces, es información que a ellos también les interesa como grupo de investigación madre, por así decirlo, o colaborador. ¿Y ese instituto en España da dinero, digamos, para que la investigación se desarrolle en Costa Rica, o ellos cubren todo lo que se desarrolla en España? Ajá. Sí dan dinero, no cubren todo el proyecto que desarrolla acá, pero sí cubren parte de los gastos. Por ejemplo, nos financian la compra de reactivos que son carísimos y que son de difícil acceso. Costa Rica, como todavía no tiene proyectos de cristalografía como tal oficiales, no ha presentado una propuesta para tener acceso a estos sincrotrones, pero a través de esta colaboración, además del financiamiento que se logra, también se tiene acceso a esas instalaciones europeas, lo cual es muy rico para nosotros. Y bueno, eso es importante, es indispensable para nosotros y también nos permite, y dentro de unos meses estaré viajando para allá, para llevar precisamente los complejos de proteína cristalizados a analizar allá. Es una puerta de entrada. En ese sentido, ¿hay estudiantes que se favorezcan de esta relación tripartita también? Porque es España, Francia y Costa Rica, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Hay estudiantes de maestría, digamos, involucrados en esos procesos? Yo regresé hace poco de España con el doctorado, ya tenemos el convenio firmado, voy a viajar dentro de poco para allá y la idea es fomentar el intercambio, no solo de estudiantes, sino también de investigadores. Pero de momento no hay ningún estudiante involucrado. Ya tengo a mis asistentes ahí que me están colaborando en el proyecto, muy interesados. Exactamente. Y eso es bueno para el país. ¿Cuántos colegas tiene Eric en Costa Rica trabajando exactamente en esta misma área? Con cristalografía como tal no hay nadie. Entonces es un campo nuevo, tanto la cristalografía de proteínas como la resonancia magnética nuclear de proteínas, pero hay diferentes personas con mucho interés. Conozco personas en la Universidad Nacional, en la UCR, en el Clodomiro Picado, que tienen mucho interés en ver qué sinergias podemos hacer entre todos para avanzar. Esto es un claro ejemplo de casualmente sinergias entre investigación, conocimiento y muchas otras cuestiones que son fundamentales o elementales en la ciencia básica, que hay mucha gente que no cree en la importancia de la ciencia básica. Claro, este es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo muy bonito en ese sentido, porque ocupamos hacer investigación para conocer cosas básicas, ¿verdad? Ciencia básica, que a veces se dice, bueno, no, y se invierte en investigación, pero que sea aplicada, ¿verdad? Que se refleje al año siguiente o a los 2 años en la industria. En ciencias, y más en la parte biomédica, eso es difícil. Hay que conocer lo que se está haciendo antes, y hay que conocerlo muy bien, antes de ofrecerlo o traspasarlo a la sociedad. Entonces, el conocer cómo se da este proceso de coagulación, el tener estrategias para diseño de diferentes fármacos, puede beneficiar a la sociedad. ¿Cómo? Fármacos nuevos, menos efectos secundarios, personas más saludables y también menos gasto económico para los sistemas de salud. Sin duda alguna. Eric, muchísimas gracias. Muchas felicidades por tantos éxitos y desde luego que les deseamos muchos más. Muchísimas gracias. Y estaremos pendientes de los desarrollos de ese importante proyecto. Claro, claro. A corto plazo, corto y mediano plazo. Muy bien. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.